Mira, desde que apareció, nosotros le consultamos en comunicación, tenemos los mensajes canalizados que dicen una nave extraterrestre de abastecimiento, que ellos a propósito se han dejado ver y se han manifestado descaradamente para llamar la atención. O sea, recuerda tú de que ya habían los telescopios espías militares norteamericanos y todo, ya habían captado el 3I Atlas a comienzo del mes de mayo. O sea, estamos hablando 2 meses antes que los telescopios Atlas, allá en Chile. Entonces, y lo guardaban en secreto y no tenían ninguna intención de darlo a conocer. Pero la información trascendió, podríamos decir, fue dada a conocer desde Chile sin la autorización propiamente de la NASA. ¿Ya? Y es lo mismo que pasó también cuando en el año 2019 se robaron documentos del Pentágono. Y vamos a presentar Sixto Paz Wells. Para los que llegan recién, estamos en vivo en Trasnoche Paranormal. Es un reconocido autor, conferencista peruano, figura central de la investigación ufológica mundial en estos momentos contemporáneos, conocido por fundar esta misión Rama y por mantener desde 1974 contacto directo con extraterrestres. Lo que decíamos recién es que esa es la gran diferencia de Sixto y tantos otros investigadores que en estos momentos están siendo protagonistas del fenómeno, porque él es un contactado. No investiga desde el escepticismo, como la mayoría de los investigadores. Ya está con nosotros Sixto, bienvenido a Trasnoche Paranormal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, para nosotros es un honor que estés en vivo, que muchas veces hemos nombrado tus investigaciones y hoy tenerte en vivo y en directo para preguntarte, no solo nosotros, sino la audiencia, es realmente un honor. ¿En qué país estás en este momento? Ya estoy en casa, en Lima. Acabo de regresar de México. Estuviste dando conferencias, me imagino. Sí, además fui a un congreso mundial del fenómeno ovni en Tijuana, en la Baja California, o sea, al lado, en una población que se llama Tecate, y entre los investigadores que estuvieron presentes estaban los hijos de Allen Hynek, astrónomo muy importante que fue asesor del proyecto Libra Azul y de otros proyectos de la Fuerza Aérea Norteamericana. Así que estuvo realmente muy, muy interesante. Hubo la presencia de grandes ufólogos a nivel mundial, como el caso de Jaime Rodríguez del Ecuador. Se hizo una invitación a Linda Moulton Howe, o sea, una de las grandes investigadoras también de Estados Unidos, pero no pudo asistir. Pero hubo gente muy, muy interesante y realmente ponencias enfocando el tema OVNI desde muchos puntos de vista y eso es lo que permite a uno tener una visión de conjunto. ¿Cómo se hace? Te hago la primera pregunta y está Margui con nosotros, que Margui es quien llegó a vos. La verdad que Margui es una gran admiradora tuya, te ha nombrado siempre en el programa y también fue la que se puso. Muy buenas noches, Sixto, no lo puedo creer tenerlo acá. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y lo vengo siguiendo desde el 2021, ¿sí? Con todos sus martes ufológicos, que ahí aprendo un montón, así que bueno, un honor tenerlo. Gracias. Gracias a ti, Martín. Un placer. Bueno, quiero hacerte la primera pregunta y tiene que ver un poco con quién sos vos, Sixto, en relación a investigar el fenómeno, pero desde una certeza. Porque esa es la gran diferencia que tenés vos, me parece, con los demás colegas, ¿no? Y que venís ya de una ponencia, seguramente el debate es muy rico, porque en tu caso vos no partís del escepticismo, partís de la certeza. Y eso es algo que hoy por hoy, cuando estás con colegas, ¿te juega a favor o en contra? Bueno, primeramente hay muchísima gente que tiene experiencia de contacto extraterrestre. Yo soy solamente uno más. Y lo que yo comento, lo que yo cuento no es la historia de Sixto Paz, sino la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces, como ya hay muchos grupos de contacto, hay mucha gente contactada, hay personas de la calidad de Stephen Greer, un médico investigador del tema OVNI en Estados Unidos, del grupo Disclosure Project, que ha incorporado los 4 pasos del contacto, o sea, de respirar, relajarse, concentrarse y meditar en la investigación científica. O sea, algo que nosotros venimos haciendo como grupo desde hace 52 años atrás. Entonces, realmente, pues, cada vez hay mayor apertura hacia el tema del contactismo, de las prácticas de la meditación, ya de la introspección, como para facilitar la experiencia del contacto. Entonces, sí, hay algunos todavía investigadores que son más, podríamos decir, más académicos, más formales, y consideran pues de que introducir todo lo que es lo paranormal, la percepción extrasensorial, eso como que
hace que uno pierda objetividad. Pero son puntos de vista y también son respetables. Ahora, mi padre investigaba los ovnis como hobby antes que yo naciera. Claro. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea de Perú. Y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. Y él fue muy amigo de don Fabio Serpa y también don Pedro Romaniuk. Así que mi padre realmente pues era parte de ese grupo de ufólogos, de gente dura, gente fuerte, ¿no? Del tema, ¿no? Junto con Coleman Moskiewicz, con Aimé Michel, con el mismo Allen Hynek, con el doctor McDonald, con Pedro Ferriz Santa Cruz, el padre de la ufología mexicana, o el caso de Antonio Rivera, padre de la ufología española. O sea, realmente todos ellos se conocían y todos ellos intercambiaban información. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos lavó el cerebro desde chiquitos. O sea, desde pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Claro. O sea, la Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa, y no es la única playa. Entonces, ¿por qué teníamos que ser la última chupadita al mango? O sea, no tiene sentido alguno, pues. ¿Sabés qué, Sixto? Y ahí voy con vos, Marky, para que le vayas preguntando, y también la audiencia a través del chat de YouTube. Hace unos días, en el programa de radio que hacemos de Trasnoche Paranormal, la pregunta de la encuesta tenía que ver con justamente esto que dijiste, ¿no? ¿Qué nos daría más miedo? Viste que el ser humano enseguida primero tiene miedo, sobre todo a lo desconocido. ¿Qué nos daría más miedo? ¿Que en el universo esté lleno de razas extraterrestres o que estemos solos? Y obviamente ganó que estemos solos. Eso nos daría más miedo, ¿no? Claro, pero como decía el propio Carl Sagan, ¿no? Si solamente hubiera la vida en la Tierra, en el vasto mar del universo, sería semejante desperdicio de espacio. Tal cual, tal cual. Margui, dale vos. Sí, bueno, Sixto, yo le quería preguntar, yo desde el 2021 lo vengo siguiendo y me gustaría que nos hable un poco de los diferentes tipos de contacto que existen, porque yo encontré mucha respuesta cuando usted lo explicó para la comunidad. Claro que sí. El doctor Allen Hynek, astrónomo astrofísico de la Universidad de Arizona, allá en Estados Unidos, Arizona y Colorado, pues él determinó 3 tipos de contacto, ¿no? Los encuentros cercanos, el primer tipo es cuando el objeto está relativamente lejos y no sabe qué es. Del segundo tipo, cuando ya está bastante cerca, ya, pero no tanto como para poder definirlo. Y el encuentro cercano, el tercer tipo, cuando ya realmente estás definiendo que es algo que es ajeno a nuestra realidad. Ahora, nosotros hemos elaborado toda una clasificación un poco diferente, ¿no? Que es los encuentros cercanos, el primer tipo, cuando tú ves algo extraño que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física, conocida por nosotros, un objeto que se mueve, hace evoluciones en el cielo, zigzags y todo, cosas que realmente no lo puede hacer ni un satélite, ni un avión, ni un helicóptero, ni ningún fenómeno atmosférico. Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes la ansiedad imperiosa, compulsiva, de acercarte a la ventana, subir al tejado, acercarte al balcón, y de pronto ves en el cielo un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve de derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Algo muy parecido a lo que suele ocurrir mucho ahí en Capilla del Monte, en Córdoba. Los ovnis, ¿no? Que aparecen ahí entre los cerros. Muy bien. Después, los encuentros cercanos del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto ves pasar delante tuyo una esfera luminosa, una esferita, la ves, ¿no? Pues si no la vieras y solamente apareciera en las fotografías, en los vídeos, eso sí sería un orbe, que son como seres de otros planos y otras dimensiones, pero no, si lo ves físicamente, esa esferita se llama Canepla o Foo Fighter, es como un dron extraterrestre, como una cámara de televisión controlada a distancia, puede medir unos 20 centímetros de diámetro hasta 1,5 metros, y son totalmente lisas, no tienen cintillos, no tienen ningún tipo de diseño, son totalmente lisos, ¿ya? Y son como un dron extraterrestre. Ahora, ver este tipo de cosas en tu casa, o de pronto estás en el campo y ves aparecer estas esferitas que se acercan y te escanean de arriba abajo, o de pronto vas por la carretera, el auto deja funcionar y ves que el ovni aterriza y ves bajar los tripulantes, o estás durmiendo en tu casa y tienes los llamados visitantes de dormitorio, te despiertas y al pie de la cama aparece uno o más seres luminosos. Entonces todos esos son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Ahora, no es una abducción, un secuestro, no, ellos no te secuestran, ellos te invitan.
a subir a la nave. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. O sea, te invitaron, pero tú no te enteraste en ningún momento ya de que ellos estaban allí o que te invitaron a entrar. Y al final aceptaste, vives la experiencia, después no recuerdas nada porque lo bloqueas todo. Y si no fuera por el tiempo perdido, horas de tu vida que tú no sabes qué fue lo que te pasó, no sabrías que realmente ocurrió esta experiencia. Pero no fue un secuestro, no fue una abducción, fue un encuentro del cuarto tipo. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarlos fuera de la tierra. En la Biblia vamos a encontrar muchos casos de personas que son invitadas a ser llevadas fuera de la tierra. El caso de Elías, arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. El caso de Ezequiel, ¿no?, que ve y hasta lo invitan a subir dentro de la gloria de Dios que desciende al lado del río Quebar, cuando el pueblo judío estaba deportado, exiliado en Babilonia. O el caso, por ejemplo, de Jesús, que a los 40 días de haber resucitado, según los evangelios, asciende al cielo en cuerpo y alma, se lo lleva en una nave. Entonces, son muchos los casos en la actualidad de personas que han vivido experiencias de este tipo. Hay una película que se llama Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, de la experiencia de Travis Walton en 1975, que él estaba ahí en Snowflakes, en Arizona, era un leñador, y junto con un grupo de compañeros terminaron de trabajar, y pronto ven como que se ilumina el bosque, piensan que se ha incendiado, ya, entonces van, y en un claro del bosque no había ningún incendio, era un ovni en forma de diamante. Entonces los amigos se suben a la movilidad con la intención de irse, pero Travis Walton no, va y camina hacia el objeto en forma de diamante, se coloca debajo y el objeto lanza un haz de luz, lo suspende en el aire, lo lleva dentro de la nave y días más tarde él regresa, pero como que conscientemente no recordaba la experiencia que había tenido. Pero no es que lo persiguieron y se lo secuestraron, no, él fue al encuentro del ovni, después él no recordaba conscientemente lo que había vivido. Sixto, Margui, le hago un par de preguntas a Sixto porque tienen que ver con lo que está pasando con el chat en vivo. La primera es quizá una obviedad, pero me parece que es bueno explicitarlo. En este contacto del segundo tipo, donde uno tiene la necesidad de salir, yo decía quizá antes de saludarte, gente que está en su casa y que tiene la necesidad de salir a la terraza y lo ve en el cielo y ve ese guiño del otro lado, es todo telepático eso. Ya hay contacto, claro. Es que la telepatía es transmisión de pensamiento a distancia. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. Universidades tan prestigiosas como la Sorbonne de París o Universidad de Moscú tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. O sea, se sabe que los potenciales psíquicos, la clarividencia, la telepatía, la dermóptica, la xenoglosia o glosolalia, todas esas facultades y muchas más existen. La premonición, precognición, la capacidad de ver el futuro. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado por ignorancia. Nadie nos dijo que eso existía, que podíamos desarrollarla, ni menos aún cómo hacerlo. Y muy conveniente, ¿no? Porque a los políticos y a los religiosos no les conviene que el común de la gente se lea el pensamiento, se pueda ver el aura, el campo de energía que los envuelve, porque nadie podría mentir, nadie podría engañar. O sea, nos mostraríamos tal como somos. Entonces no habría futuro para la política ni para los líderes religiosos. Claro. Bueno, en medio que respondiste a la pregunta de Alejandra Monzón, que está en vivo, y dice, ¿cómo se puede hacer para comenzar a tener contacto? ¿Cómo se puede hacer voluntariamente? ¿Se puede entrenar uno? Hacer lo que Margie está haciendo ahí en Capilla. Hacer las 4 prácticas de respirar, relajarse, concentrarse y meditar. O sea, cuando uno respira, se oxigena, se carga de energía, entonces esa energía se aloja en el sistema nervioso, el sistema eléctrico del ser humano, y esa energía amplifica tu aura, tu barrera inmunológica, tu cúpula de protección natural, impide que tú puedas ser acechado por cualquier bicho, cualquier entidad de otros planos, de otras dimensiones. Aparte de la respiración, también esa carga de energía también te permite relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Porque generalmente tenemos la atención dispersa por el cuerpo, ¿ya? Entonces aprender a concentrarse, o sea, requiere una buena relajación, dejar de sentir el cuerpo. Entonces cuando tú te relajas, puedes concentrarte. Y concentrarse es enfocar la atención, focalizarse, dejar de pensar muchas cosas a la vez, empezar a pensar una sola cosa a la vez, y en el proceso de ordenar tus pensamientos, poco a poco vas reconociendo cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Entonces, cuando tú llegas a la concentración, a pensar una sola cosa a la vez, y en el proceso llegar a distinguir, a reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son, estás listo como para quitarte ese único pensamiento y dejar la mente en blanco, que es la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo.
es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Entonces, en ese estado de aquietamiento, silencio interior, uno empieza a escuchar. El universo nunca ha dejado de comunicarse con el ser humano. Es el ser humano el que no termina de aprender a escuchar. Tal cual. ¿Margui? Sí, no, estaba pensando en todo lo que estaba diciendo y, por ejemplo, los diferentes tipos de contacto que recién nombró, ¿no? Yo pasé por todos los diferentes tipos de contacto y ¿sabe qué, Sixto? Yo estuve con Ashtar Sheran en una de las naves y él me dice que me necesitaba de mis poderes para ir a una guerra y yo no acepté y desde ahí nunca más estuve en las naves. Pero bueno, tuve ese contacto con Ashtar. Primeramente, Margie, uno puede tener contacto físico, directo, o sea, físico, uno puede tener un contacto mental, telepático, o uno puede tener un contacto astral, en sueños, porque nosotros mismos somos seres interdimensionales. Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Ahora, es interesante lo que tú dices porque hace más o menos 23,000 años atrás se produjeron sobre nuestro planeta unas cruentas guerras, fueron las llamadas guerras de Orión, y que involucraron a muchas civilizaciones. Ashtar Sheran, como comandante o almirante de la flota extraterrestre de la Confederación de Mundos, no sería nada extraño, como ellos también pueden vivir miles de años los nuestros, que haya estado implicado en todo eso. Pero son guerras que, si bien es cierto, ya ocurrieron, todavía siguen dándose algunos conatos de esas guerras. Por ejemplo, hay un grabado medieval, ya no es medieval, porque ya es renacentista probablemente, del 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg. Se ve a plena luz del día que la gente está en las afueras de la ciudad y ahí de pronto en el cielo aparecen objetos en forma de cilindro, en forma de disco, medias lunas, cruces, y de los cilindros sale mayor cantidad de discos y como que luchan en el cielo. Algunos estallan en el cielo y otros se estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora aparece un gran objeto en forma de punta de lanza, un objeto triangular impresionante, de como 4 kilómetros de largo, que hace que los demás objetos se reagrupen y se marchen en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias. En 1991, y está el video colgado en YouTube, se ve la curvatura terrestre desde el transbordador espacial Discovery, y se ve un objeto tratando de ingresar en el planeta Tierra, y otros 7 objetos que le cierran el paso, y hasta le lanza una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. El 7 de octubre de 1998, en la localidad de Paihuano, en La Serena, en Chile, pues la gente a las 4 de la tarde, a pleno sol y en tiempo real, pudo avistar como 2 ovnis perseguían a un tercero, y ese tercero terminaba estrellándose contra el Cerro Las Moyacas, frente a la localidad de Paihuano. 400 testigos en tiempo real vieron cómo los 2 ovnis derriban al tercero y el tercero se parte en 2 y se estrella contra el cerro. Inmediatamente, Carabineros de Chile, la policía, rodeó la zona y llegaron los militares como si aparecieran, como si fuera Mandrake el mago, aparecen de un momento a otro y se llevan todo. O sea, hasta las piedras se las llevan. Ya entonces, la Sagrada Escritura lo dice, hay gran violencia en los cielos. ¿Estamos protegidos nosotros por ellos? Digo, ¿el planeta Tierra está protegido? Ciertamente que sí. Esas naves que se han estrellado aquí en la Tierra, tipo la de Paihuano, la de Varginha, Brasil, la de Roswell y tantas otras, han sido derribadas no por nuestra tecnología. Nosotros seríamos incapaces de hacerles cosquillas a ellos. Han sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Por lo tanto, sí hay razas extraterrestres, por llamarlas así, que, como vos decís, Sixto, son dañinas. Y que no son bien intencionadas. Y que hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. Como bueno, la batalla del bien y del mal, ¿no? Pero ¿esas razas vendrían a destruirnos o por qué vendrían con intenciones negativas? Bueno, primeramente porque somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Somos en la actualidad considerados realmente un proyecto muy, muy interesante, y quien se haga del control del proyecto ya puede de alguna manera aprovechar todo el potencial ya que tiene el ser humano. Margie hace un momento hablaba pues de los potenciales psíquicos. Pues realmente sí, los extraterrestres reconocen que tenemos potenciales sin límites. El único problema es que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad.
Entonces hay quien quieren potenciarlo, toda esa capacidad del ser humano, para bien y otros para mal. Bien, nuestro compañero Pablo Sala quiere hacerte una pregunta, Sixto, también. Dale, Pablo, estás en el aire. Buenas noches, Sixto. Te he escuchado en algunas oportunidades que has mencionado la programación de estos encuentros y te he visto con un grupo de gente en Machu Picchu, por ejemplo, donde te veíamos como programar un encuentro con naves extraterrestres. ¿Nos podés contar sobre eso, por favor? Bueno, te digo, ¿no? O sea, en lugares tan, podríamos decir, tan escandalosamente turísticos como Machu Picchu, nunca vamos a hacer un encuentro. Generalmente se hace en lugares como el desierto de Chilca, al sur de Lima, por ejemplo, o en la carretera al norte de Lima, kilómetro 120, ya que son desierto, o sea, ahí no hay ni plantas, es desierto, no hay poblaciones, no hay nada. Entonces, a lo largo de estos 52 años del contacto, 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de la serie de los libros de Caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal más de prensa a la agencia EFE, en el año 74, él vino con nosotros al desierto de Chilca y en base a los mensajes psicográficos de escritura automática, de una forma de telepatía instrumentalizada, pues Juan José Benítez pues recibió la invitación para acompañarnos y él vio aparecer en el cielo 2 objetos haciendo evoluciones en el cielo y fue tal impresión que se llevó que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés. Al año siguiente, Benítez regresa con otro periodista de la agencia EFE, o sea, y nuevamente nos acompaña pues a otro encuentro programado, y nuevamente los ovnis aparecen, de ahí sale otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. 11 veces a lo largo de 52 años. O sea, hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 11 veces en estos 52 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación. Bien, gracias y déjame decirle feliz cumpleaños porque sé que anteayer fue tu cumpleaños, Sixto. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Muy bien. No parece la edad que tenés. 70 años tienes. Bueno, mira, como digo, tengo 70. Mi esposa, lamentablemente, la Marinita, trascendió, falleció hace 2 años atrás. Estuvimos juntos 53 años desde el colegio, imagínate, ya el mejor amigo que yo he tenido. Y realmente la vida me ha dado realmente la oportunidad de conocer realmente gente maravillosa, de tener encuentros cercanos de todo tipo, con la gente más maravillosa y aprender de todos y de todo, no solamente extraterrestres, sino de terrestres extras. Qué buena onda. Bien, Pablo. Está Cintia también, nuestra compañera Cintia Barros Ortiz, que tiene una pregunta para vos, Sixto. Hola, Cintia, dale vos. Hola, Sixto, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, porque viendo, ¿no?, todos los contactados y las experiencias y todo este poder que se supone que estos seres tienen, ¿por qué nos necesitan a nosotros como humanidad? ¿Por qué nos contactan y por qué nos piden a veces mediante sueños o mediante estos contactos mentales que hagamos determinadas cosas? Muy buena pregunta. Primeramente porque nadie se las sabe todas, porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Es como un grupo de etnólogos, antropólogos o sociólogos que se van a una tribu perdida del Amazonas. Te encuentras a un grupo humano que vive como la humanidad hace 300.000 años, ¿ya? Como los primeros cromañones. Y te encuentras que esa gente, pues, no padece cáncer, no padece diabetes, no abandona a la pareja, no mata a la pareja, no abandona a los niños, se mantienen unidos, viven en armonía con la naturaleza, no matan, no tienen cacería por deporte, ni nada por el estilo. Entonces, al final, ¿quién tiene que aprender qué de quién? Entonces, están viniendo también para aprender o recordar cosas. Imagínate civilizaciones altamente desarrolladas, que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos.
O sea, alguien que considera que las emociones, los sentimientos son propios de los niños, es una etapa muy primitiva, muy básica, y ahora hay que darle más importancia a la parte psíquica, a la parte mental, la parte racional. Llega un momento en el cual te vuelves hasta cínico en el amor porque no logras realmente expresar, ni manifestar, ni mantener realmente sentimientos y emociones, ni por ti mismo, ni por los demás. Entonces, hay que reconectarse nuevamente con emociones y sentimientos. No por nada, el propio Maestro Jesús decía, hay que ser como niños. ¿Y cómo Bien. podemos distinguir cuando un contacto es benevolente o quien te contacta es como del lado negativo? ¿Hay alguna manera de poder reconocerlo? Naturalmente que sí, o sea, la experiencia va enseñando, ¿no? Primeramente, toda experiencia de contacto tiene que cumplir una serie de requisitos. Ya todo verdadero contacto requiere, como base, un buen antena receptor o un buen contactado. Entonces, un buen contactado tiene que ser una persona sana, física, mental y espiritualmente. Una persona que no está sana físicamente, tiene toda la atención dispersa por su cuerpo, está enfermo, no puede concentrarse y menos aún canalizar. Una persona que no está sana mentalmente es como una radio que tiene el dial malogrado, capta varias estaciones a la vez, mucho ruido, ninguna música. Y una persona que no está sana espiritualmente está vibrando bajo. Entonces, ¿con qué tipo de entidad va a entrar en contacto? Hay que esperar, están en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales para intentar tener una experiencia de contacto. Ahora, tratar siempre de tener la experiencia de contacto en grupo, porque la energía de grupo colabora, ayuda muchísimo realmente a facilitar, a potenciar realmente las recepciones. Un buen antena tiene que ser una persona que tenga la humildad para aceptar la crítica a los demás y desarrollar la autocrítica más sincera. Siempre plantearse la posibilidad del mentalismo, de afloramiento subconsciente, de imaginación. Un buen antena tiene una persona que debe tener el discernimiento, ¿no? Como para saber también escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción. No vas a recibir, pues, un mensaje en una discoteca, ¿no? En un autobús. Y un buen antena también tiene que ser una persona disciplinada, porque la disciplina fortalece la voluntad y la voluntad reduce los márgenes de manipulación o de error. Primer requisito, un buen antena. Segundo requisito, todo verdadero mensaje, ya sea de extraterrestres, maestros ascendidos, ángeles, seres de luz, tiene que ser coherente y lógico. No puede ser que estos seres vengan de tan lejos para decir tonterías. Todo verdadero mensaje tiene que ser atemporal. Lo lees ahora, lo lees mañana, siempre te dice algo nuevo, no se agota una sola lectura. Todo verdadero mensaje es universalista. Léalo quien lo lea, cada uno puede entenderlo de acuerdo a su nivel de comprensión. No necesita que nadie venga y te lo explique. Además, estos seres son tan evolucionados que son capaces de decir cosas muy complejas de forma muy sencilla. Nunca dicen cosas sencillas de forma compleja. No son políticos. ¿Ya? Okay, una última, claro, una última pregunta puedo hacer, Héctor. Pero sobre todo, perdona Silvia, pero otra cosa importante, los verdaderos mensajes se complementan entre sí, nunca se contradicen, no son la mera repetición de cosas que ya se saben y se pueden corroborar. ¿Y cuál es la corroboración? La corroboración, el avistamiento anunció previa cita. Ellos te dicen tal día, tal hora, para que vayas tú en compañía de otras personas, no para que vayas tú solo, sino para que vayas acompañado de otras personas y puedan atestiguar que realmente hubo contacto, ¿no? Ok. La última pregunta era, primero voy a contar algo que me ha pasado, que jamás en la vida lo conté. Sixto, bueno, aprovecho que estás vos para contarlo. En una época era contactada por un ser llamado Antarel. No tenía idea quién era este ser, sinceramente. Sí, de Alfa Centauro. Bueno, yo la verdad, ese nombre jamás en la vida lo había escuchado. Mi vida, bueno, quienes saben, es muy común, muy normal, jamás cuento estas cosas. Y en un tiempo estaba asustada y empecé a tener interferencias en los electrónicos, por ejemplo, en la computadora. La computadora era algo de dejar mi mouse puesto en un lugar de la pantalla y la flechita comenzaba a moverse. Y te empezaste a frizar, perdona. Te empezaste a frizar mientras contaste lo de las interferencias, Cintia. Ok. Pero bueno, continúa, Igual, ok, sigo. La flechita del mouse empezaba a mover hacia determinadas palabras en mi computadora. En una oportunidad empezó a suceder esto y cambia la pantalla sin que yo esté tocando el mouse, cambia a una determinada imagen y me terminan dando en distintos momentos distintos lugares de acá del planeta, entre ellos las lechiguanas que están acá en Argentina.
tenía que viajar a ese lugar, se supone, y se empezaba a mover. Yo hasta tengo pruebas de esto, así que quien me quiera llamar loca, porque yo nunca cuento estas cosas porque justamente hay un prejuicio muy grande. Tengo pruebas, no solamente estuve yo sola cuando me sucedía esto, sino con grupos de amigos que han evidenciado, hemos grabado la pantalla de la computadora cuando esto sucedía, marcando las palabras, y bueno, y saber, en un momento ya directamente me asusté y dije, no me contactes más, porque era siempre como un mensaje, como vos decías, atemporal, y realmente como que dije, bueno, prefiero como alejarme un poco de todo esto, tener mi vida normal y sentir que no estoy tan en este vuelo no espiritual como pareciera, como que estaba muy conectada a algo del más allá y no tanto en la tierra, y empecé a trabajar, a hacer dinero, a hacer mis cosas normales de vida, y viajé a algunos lugares, y la pregunta es esta, ¿no? Ellos pueden contactarnos a través de los electrónicos también, y de darnos como misiones, porque esto también es lo que a mí me quedaba, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Tengo que quedarme en la fenomenología? Respuesta a las dos preguntas, sí. Ok. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tú misma tienes la respuesta. O sea, tienes que esperar a ir uniendo los eslabones, las piezas del rompecabezas, ¿bien? Para que te des una idea de conjunto. No te desesperes, simplemente ten paciencia. Ok. Y lo cuento con un poco de miedo y como que me tiembla un poco el cuerpo porque de verdad, y te muestro, jamás contesto públicamente. Recuerda una cosa. Contesto públicamente. Sí, ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por tema del ridículo, el desprestigio, jamás lo va a compartir, jamás lo va a dar a conocer? Entonces, por eso tiene su razón de ser que se hayan comunicado contigo. Qué hermoso. Y algo pasó mientras contabas, Cintia, le quiero preguntar a Sixto si esto, obviamente, seguro estás súper acostumbrado a que pase, la internet, la conexión, el enlace que tenemos con Cintia empezó a frizarse. Digo, ¿fue casualidad o no? La casualidad no existe en este universo. Me encantó. Oíme, Sixto, quiero preguntarte algo y ahí voy con Margui nuevamente. No sé cuántos minutos tenemos, Sixto, no te queremos robar más minutos. Tú nos dices cuando estés para despedirte, no hay problema, y en todo caso volveremos a conectarnos en otro momento. Pero te hago una que es de la actualidad. Todo el mundo en el chat está diciendo, Héctor, pregúntenle sobre el 3 y Atlas, pregúntenle. Te pregunto sobre el 3 y Atlas y todo lo que se ha hablado en este último semestre. Sí, mira, desde que apareció, nosotros le consultamos en comunicación, tenemos los mensajes canalizados que dicen una nave extraterrestre de abastecimiento, que ellos a propósito se han dejado ver y se han manifestado descaradamente para llamar la atención. O sea, recuerda tú de que ya habían los telescopios espías militares norteamericanos y todo, ya habían captado el 3 y Atlas a comienzo del mes de mayo. O sea, estamos hablando 2 meses antes que los telescopios Atlas, allá en Chile. Entonces, y lo guardaban en secreto y no tenían ninguna intención de darlo a conocer. Pero la información trascendió, podríamos decir, fue dada a conocer desde Chile sin la autorización propiamente de la NASA. ¿Ya? Y es lo mismo que pasó también cuando en el año 2019 se filtraron, robaron documentos del Pentágono y fueron directamente al National Geographic, o sea, una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. Sin embargo, en su número del mes de marzo del año 2019 apareció ahí en los titulares: "We are not alone", nosotros no estamos solos. Y estaban todos los documentos filtrados del Pentágono. Y un mes y medio después aparecieron en la primera plana del Washington Post, ¿no? Los ovnis existen, ya no se puede negar el hecho. Y a partir de ese momento empezaron una tras otra las audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Pero nada de esto hubiera sido posible si no se hubieran filtrado informaciones, documentos, si no hubiera habido alguien desde adentro que liberara información considerada clasificada. Y fue lo que pasó con el 3 y Atlas, que es una nave extraterrestre. Jamás un cometa ya va a cambiar la posición de la cola para frenarse cuando llega al Sol. Jamás un cometa se va a detener y va a cambiar la velocidad.
y menos aún detenerse, ¿no? Después, jamás un cometa cambia de coloración, de rojo a azul, de azul a rojo, evita, o sea, claramente acercarse demasiado a los planetas para no ser capturado por la gravedad de los planetas. O sea, pasa exactamente siempre en el borde, ¿ya? Claro. Además, viene siguiendo una ruta, que es la ruta de la señal WOW, una señal que en 1977 llegó de la nebulosa de Sagitario. Entonces, y era una señal tecnológica y todo, que se captó en el año 77 y le llamaron así, WOW. Y entonces sigue justamente la ruta de donde llegó esa señal, esa onda de radio del año 77. Todo muy sospechoso. La última que te hace Margui, Sixto, agradeciéndote que hayas estado esta noche con nosotros. Margui. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. En realidad quería saber su opinión sobre los avistamientos que estaba viendo a nivel masivo mundial, ¿sí? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y el mensaje que ellos nos quieren dejar a la humanidad, estos seres extraterrestres. El mensaje que ellos vienen a darnos es de que el mundo no se va a acabar, que el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Ningún sistema político, ninguna religión va a cambiar la humanidad. El cambio es personal e intransferible. Y las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, no estaría lo más sagrado que el ser humano recibió de Dios, que es el libre albedrío. Y con respecto a la multiplicación de avistamientos ovni, en el año 2023, en el mes de mayo, se hizo una nueva audiencia pública ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos y se llamaron a todos los altos directivos de la NASA y se les preguntó, ¿ustedes investigan o no investigan el tema ovni? Y ellos dijeron, bueno, la verdad que sí, ¿no? Bueno, nosotros sí, pero no sabemos qué estamos viendo. Ya no tenemos idea de lo que estamos viendo. Entonces en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, declarando, no, si la NASA sí sabe lo que están viendo. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo que han sido videograbados, fotografiados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud y que están soltando naves de corto alcance, disco volantes, y esos objetos en forma de disco están soltando esferas. Eso lo dijo públicamente delante del Senado de los Estados Unidos Sean Kirkpatrick, y apareció en pantalla gigante ahí acompañándolo, pues Avi Loeb, el astrónomo de la Universidad de Harvard, diciendo, sí, esto es cierto, tal cual. Imagínense. Entonces, estamos hablando de que el 3i Atlas tiene entre 5, 6 o hasta 19 kilómetros de largo, cuando ya hay naves en forma de cilindro orbitando alrededor de la Tierra que han sido videograbadas y fotografiadas por la Estación Espacial Internacional de 100 kilómetros de largo. Y están soltando naves y drones o drones que son esferas, o sea, las llamadas caneplas o Foo Fighters, estas cámaras de televisión controladas a distancia que les mencioné al principio. Bueno, Sixto, queremos agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros en Trasnoche Paranormal. Por favor, realmente casi 40 minutos de conversación y de muchísimo conocimiento y experiencia. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires, Argentina, y obviamente esta también es tu casa. Muchísimas gracias y decirles de que en la primera quincena del mes de abril voy a estar en Santa Fe, o sea, invitado pues para dar unas conferencias y todo allá en la Argentina. Uy, te vamos a ir a ver entonces, te vamos a ir a ver personalmente. Gracias, Sixto, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Sixto. Un honor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Y feliz Navidad. Igualmente. Felicidades para vos también. Chau, chau. Qué nota, Margui. Este aplauso es para vos también, ¿eh?